Bienvenidos a Soundlot, el podcast de la Sociedad Internacional de Roger. Hoy tenemos el inmenso placer y el honor de tener con nosotros a Concepción Sendín, una de las figuras más importantes del Roger en España. Concepción Sendín ha tenido la gentileza de permitirnos este tiempo para conversar con ella sobre su vida y su trayectoria y sus investigaciones. Ella estudió psicología en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró más tarde. Se especializó en el test de Roger y realizó parte de su formación en Madrid con la Sociedad Española de Roger y parte en Estados Unidos con el doctor Exner y su equipo. Fue delegada de los Roger Workshops de Exner en España. Dio clases sobre este test durante cerca de 40 años. Paralelamente, en 1980 obtuvo una plaza como psicólogo clínico adjunto en el Hospital Psiquiátrico José Sarmiento de Madrid y también fue profesora asociada desde 1987 en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Se retiró en 2013 y ahora se dedica más a su familia y todavía sigue ayudándonos en distintas áreas en la Sociedad Internacional de Roger. Ha sido durante décadas la persona que corregía, la que hacía las traducciones al español de los boletines y hemos contado con ella, la Sociedad Internacional de Roger ha contado con ella para toda clase de trabajos de traducción de tipo técnico. Realmente, además de un honor de hablar con ella, es un gran placer hacerlo. ¿Cómo estás, Concepción? Muy bien. Y me gustaría que comenzáramos con que tú me contaras cómo fue que conociste al Roger por primera vez, cómo te iniciaste en el estudio de la psicología, cómo comenzaste en tu carrera. Ujú. Muy bien. Pues mira, yo empecé a estudiar filosofía y letras en la Complutense, como tú bien dijiste, y tuve la enorme suerte de que mientras estaba haciendo el primer curso, salió la opción de, por primera vez en la historia de España, de la licenciatura de psicología, ¿eh? Dentro de la Facultad de Filosofía y Letras todavía. Con lo cual yo había en la facultad en aquel momento era la carrera de 5 años, los 2 primeros se llamaban comunes, que todo el mundo tenía que hacer esos 2 primeros, y los 3 segundos eran especialidades distintas. Uno estudiaba historia, otro filosofía, otro geografía o lo que quisiera. Y entonces yo cuando hice los 2 primeros años, justo empezaba lo de psicología. Y entonces fui la primera promoción. Formé parte de la primera promoción, que luego más tarde aquello se convirtió en una carrera ya de 5 años. Cuando ya se creó la facultad de psicología y tal. Pero yo fui de la primera promoción que salió con el título de psicología en la Complutense. Bueno, en la Complutense y en toda España. ¿En qué año fue eso? Creo que fue el año 70, porque el decreto salió como en el 68, 69 y al año siguiente ya se puso en marcha. Entonces, ahí yo siempre me he considerado una persona muy afortunada, porque he tenido la suerte de encontrarme con gente extraordinaria. La primera persona que voy a citar por orden cronológico es la doctora María Eugenia Romano, que era una mujer fantástica, extraordinaria, inteligentísima, trabajadora, que nos dio durante la carrera, durante estos primera promoción de psicología, evaluación psicológica. Y ella fue la primera persona que me enseñó las láminas de Rocher.
¿eh? Ella trabajaba mucho con el Rorschach y el primer contacto que yo tuve con el test de Rorschach fue a través de ella. Esta mujer era de una familia muy humilde. Ella era hija única y era, como te digo, estudiosísima. De manera que en aquel momento que ella estaba haciendo su formación, el Ministerio de Educación permitía a la gente que quisiera hacer 2 cursos en uno. Y entonces ella repitió esa hazaña varias veces durante el bachillerato, con lo cual se matriculó en la Facultad de Filosofía con 16 años. Había hecho la primaria, la secundaria, el bachillerato, todo en 4 años. Y cuando ella tenía 37 años, ya tenía la licenciatura en Historia, la licenciatura en Filosofía y la licenciatura en Medicina. ¡Qué extraordinario! Era una mujer increíble, porque además nunca perdió la humildad y la empatía, y era como una persona entrañable. Entonces, ella llegó a ser la primera mujer catedrática de psicología en España. Pero hablaba contigo como si fuera pues tu tía, tu abuelita. Es decir, era un verdadero encanto. Ella empezó luego a dirigir mi tesis doctoral, porque yo siempre mantuve un recuerdo entrañable de ella y se lo pedí, me lo concedió, pero durante esa elaboración cayó enferma. Y entonces murió. Murió antes de que yo pudiera presentar la tesis. Pero vamos, siempre la recuerdo con un enorme cariño. La segunda persona que yo destacaría, porque también era una persona extraordinaria, es Pedro Pérez. Ah, sí. Pedro Pérez. Un gran amigo que aprecio mucho. Sí, aprecié mucho y lamenté mucho su fallecimiento. Yo le quería muchísimo también, porque yo le conocí cuando yo me estaba formando con la Sociedad Española de Rorschach, en Rorschach ya, para hacer una formación más seria que la que habíamos tenido durante la carrera. Sí. Entonces ahí le conocí, era una persona extraordinaria, también cariñoso, empático y buena gente. Y con él empecé a una formación más seria, digamos. Y siempre mantuve la relación con él porque era una persona también entrañable. Desgraciadamente. Yo le pedí, perdón que te interrumpa, le pedí reiteradamente hacer estas entrevistas con él y en realidad nunca llegó el momento porque siempre se enfermaba o recaía en su estado y no se sentía con fuerzas. Y bueno, al final no pudimos hacerlo nunca, con enorme pena. Yo le tenía un inmenso aprecio y él vino muchas veces a la Argentina, era muy amigo de amigos míos, Elizabeth Sorribas, otros, y realmente fue es realmente una enorme pérdida, fue un psicólogo extraordinario. Así que gracias por recordarlo. Perdón, te interrumpí. No te preocupes. Pedro Pérez tenía una sensibilidad especial para captar los elementos cualitativos de cada respuesta del Rorschach. Sí. Exner decía siempre, yo conocí a Clover, decía Exner, y Clover tomaba un protocolo, leía 3 respuestas y empezaba a hablar de ese sujeto como si lo conociera de toda la vida. Decía Exner, pero eso solo podía hacerlo Clover. Nosotros no somos Clover. Y yo siempre le decía a Exner, Clover y Pedro Pérez. Eso lo podía hacer Clover y Pedro Pérez. Pero los demás no somos ni Clover ni Pedro Pérez. No, para nada, no. Era una persona como
con una enorme sensibilidad para captar todo lo cualitativo. Murió el año pasado, supongo que lo Sí. sabes. Claro, le hicimos un homenaje en el último congreso que yo encargué especialmente. Sí, lo leyó Consuelo Liberal y lo escribió Antonio Martín. Muy bien. Pues esa es la segunda gran figura que yo recuerdo y recordaré siempre, hasta que me demencie, lo recordaré a todos. Y la tercera fue Exner, John Exner, que conocí gracias a Pedro Pérez, porque cuando estábamos haciendo el último curso de la formación en la Sociedad de Rothschild, en la Sociedad Española de Rothschild, Sí. él invitó a Exner a venir a dar un seminario cuando acabó el Congreso de Friburgo Ah, me acuerdo, sí. en 1977. Vino a dar un seminario y yo me quedé también pasmada y fascinada, porque él había tenido la energía suficiente como para empezar de cero, irse a los orígenes del Rothschild, leer la obra de Hermann Rothschild, su creador, que decía que su test era una prueba basada en la percepción, y a partir de ahí Exactamente. empezar a hacer series experimentales con cada variable y reunir la enorme riqueza del Rothschild, que tiene aspectos cuantitativos y cualitativos. Por tanto, se Así puede es. usar en investigación estadística perfectamente y se puede usar también para captar los matices más personales de cada sujeto, ¿no? Que esa es la enorme riqueza que tiene esta prueba, a mi modo de ver. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que estas tres figuras fueron para mí fascinantes y marcaron, vamos, totalmente mi decisión de, de seguir dando clases de Rothschild. Cuando Y ya, además, sí, grandes personalidades ellos mismos, más allá de su enorme conocimiento del Roger, te lo iba a yo decir, conocí solamente, sí, es decir, ellos no solo me enseñaron un montón de Rothschild, todos, a su aire y a su manera, sino que no solo aprendí con ellos eso, sino que aprendí mucho sobre las personas grandes. Es decir, los tres eran personas grandes, con mayúscula. sí, sí, Entonces, las personas grandes nunca son engreídas, nunca es son cierto. mezquinas, nunca son arrogantes, sino todo lo contrario. Son Y muy generosos, generosas, son muy generosos, generosos. son humildes, son sencillos. Y Sí, eso sí. también me sirvió mucho para la vida. Porque cuando ves a una persona que viene con la cola de pavo real abierta, yo salgo corriendo para lo Sí, contrario. sí, sí. Ahora, perdón que interrumpa aquí el hilo, pero hay que decir también que España tuvo inmensas figuras en la evaluación psicológica, Sí, en el test de Rorschach, casi sí, desde el inicio, o digamos desde el inicio mismo de la publicación del test. Yo siempre recuerdo que el primer trabajo en una lengua no alemana, digamos, sobre el Roger, el primero fue de un amigo de Roger que era Schneider, que publicó en letón en el año 24, supongamos, o más o menos por ahí, pero inmediatamente en el año 25, Emilio Mirey López, una figura inmensa de España, en mi opinión, sí. Emilio Mirey López publica no una noticia sobre la existencia del texto, la publicación del test, sino ya una evaluación de los méritos y del interés que tenía la técnica. Y por esto, en el año 25 fue Sí. creo, el primer trabajo, un trabajo de avanzada de alguien que ya Bueno, tenía experiencia, que ya lo había pensado, etcétera, ¿no? fíjate que el test se había publicado en 1921. Claro, pero por eso digo, que entiendo que Miray López
no sé cómo, pero lo debe haber recibido casi de manera inmediata, Sí, luego de su sí, publicación desde Suiza, porque él, mira, era germanista, él era traductor del alemán. sí, Así que creo que lo ha recibido de inmediato y de inmediato lo estudió y lo pensó, ¿no? sí, De sí, modo que sí. España tiene una tradición extremadamente extensa, probablemente sea en términos de tiempo cronológica, probablemente sea el país con más tiempo en la prueba, uno de los que más tiempo en la prueba tiene. Me parece, habrá otros también, Yo, el Perú, pero que lo recibió en el año 21, pero bueno, España inicia la evaluación y una investigación en el Roger, ¿no? porque efectivamente, a principio, vamos, en el último tercio del siglo XIX, empezó a manifestarse el interés por la psicología en toda Europa, incluida España. Y ahí estaba Miray López, ¿eh? Que había nacido en la... espera que tengo aquí las fechas, casi cuando se estaba acabando el siglo, en 1896. Estaba Luis Simarro, que había nacido un poco antes, en el 51. Estaba Gonzalo Rodríguez Lafora, que es otro gran psicólogo de España, que, bueno, ahora te cuento porque luego vino la gran tragedia nuestra que fue la guerra civil. ¿eh? Lo sé. Entonces, luego también estaba José Germán en ese grupo. Ah, sí, enorme figura. Entonces, todos ellos eh, empezaron a crear cosas en España. ¿eh? Miray López y Germain crean los primeros laboratorios de psicología experimental y aplicada a principios de los años 30 del siglo XX. ¿eh? Y tenían programado celebrar en Madrid el Congreso Mundial de Psicología en agosto del 36. Claro, no hubo tiempo. Desgraciadamente, en julio del 36 estalló la guerra civil. Con lo cual, además de las pérdidas personales que ocasionó y materiales, supuso un retraso brutal en todos los planes previstos. El país quedó destrozado, física y moralmente. Los escasos recursos se dedicaron a la poca reconstrucción que se podía hacer y se truncaron muchas iniciativas de progreso científico, además de las represalias políticas para muchos estudiosos que tuvieron que exiliarse, entre ellos Miren López. Miray López vino a la Argentina Sí, y y no volvió a España nunca más, no, nunca más, nunca no más. pudo volver. ¿eh? Él se murió en el 64, ¿eh? En Todavía estaba, Brasil. Los sí, últimos años exacto. estudió y trabajó en Brasil. Se fue a Yo conocí Brasil, mucho a otra gran española que fue Isabel Adrados. Isabel sí, Adrados trabajó con Mira en Brasil, ella y su marido, a lo largo de todos los años del exilio que ambos pasaron en Brasil, ¿no? sí, Es cierto que para España, bueno, fue una tragedia en todo sentido. También es cierto que esa generación extraordinaria de intelectuales españoles sembró, se desarrolló, y al menos lo que puedo hablar de mi país, nos nutrimos de intelectuales absolutamente extraordinarios, primero por sí, la guerra civil y luego por sí, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde sí, vinieron algunos. Fue lo mismo en otros países, en sí, México y sí, seguramente en otros países, pero muchos quedaron acá y bueno, se desarrollaron y desarrollaron escuelas propias. La claro, Universidad Argentina debe mucho a los intelectuales españoles exiliados. claro. Bueno, lentamente, con todos los obstáculos que podamos imaginar, se fue produciendo un resurgimiento del interés por la psicología. Y se retomaron los trabajos de Luis Simarro, que él se había Ah, muerto antes de que estallara la guerra civil. Se murió Luis Simarro en el año 21. ¿eh?
Ya. Él vivió muy poco, porque había nacido en 1851 y en el 1921 murió. Y dime, ¿conoces las investigaciones de Roger en España de principios de la década del 30? Había un especialista que se llamaba Juarros, creo, y también, bueno, María Soriano, creo que también trabajó en Roger al Sí, comienzo. O sea, sí, algo quedó, ¿verdad? algo quedó, pero muy poquito. ¿eh? Entonces luego, muy lentamente, y sobre todo a partir de la creación de la facultad, de la carrera de psicología, aquella gente eran, como decimos siempre, personas extraordinarias. Entonces, con pocos recursos, porque en España nunca se dedicó muchos recursos a la ciencia, desgraciadamente, eso también hizo que que los ingenios de los científicos florecieran y se buscaran la vida como podían. Pero vamos, cuando lees, por ejemplo, la vida de don Santiago Ramón y Cajal, que luego Bueno, tal acabó cual pensaba en siendo él. premio Nobel, Sí, sí. hacía los dibujos de las neuronas mirando por el microscopio y dibujándolos en un papelito. Qué notable, sí. Sí, pero figuras inmensas, ¿no? Ramón y Claro, Cajal, una figura inmensa. por eso digo que con la falta de recursos lo suplían con ingenio, ¿no? Y entonces esos Talento. primeros pioneros, Simarro, Lafora, Miray López, Germain, todos aquellos fueron también dejando su huella. Eh, Rodríguez Lafora pudo retornar en el 1947, pudo volver a España y se recuperó esa figura tan valiosa que ayudó al desarrollo de la psicología científica. Germain siguió trabajando también y fueron ellos, digamos, creando unos discípulos que luego fueron profesores nuestros en la facultad. Ya, claro. Y Agustín Serrate, Serrate fue uno de ellos, Yela fue uno de ellos, Yela, sí, Yela, Mariano Yela, José Luis Pinillos, Úbeda, ya, Jesús Apertejo, Miguel Siguán, todos esos habían trabajado con esta gente, habían trabajado con ellos, siguieron con el interés y una vez pasado un poquito el horror de lo que había ocurrido, empezaron a retomar los primeros trabajos de aquellos pioneros y a desarrollarlos. Y así, cuéntame un poquito, perdón que te interrumpa ahora, pero cuéntame un poquito de todos esos profesores extraordinarios sí. o aquellos que tuviste, si algunas de esas ideas de la universidad de alguna manera quedaron en ti para tus estudios e investigaciones posteriores alrededor del Rorschach. Mm, alrededor del Rochard yo creo que quedó la huella de María Eugenia Romano, porque Ah, fue ya. la primera que nos lo enseñó. Pero también yo recuerdo con mucho cariño a Mariano Yela, a Ah, sí. José Luis Pinillos. Eran personas entrañables también, yo no tuve tanta relación con ellos como con las otras tres figuras que te señalé antes, pero, pero eran personas entrañables, humildes, cariñosas y que hacían todo lo posible porque aprendiéramos lo más que pudieran, ¿sabes? Ma- Eh, Mariano Yela introdujo la estadística. exacto, Nosotros estudiamos con libros, textos de Mariano Yela en la facultad. exacto. Mariano Yela, sorprendentemente, en aquella época donde estábamos todavía muy cerrados y muy con una atmósfera un poco agobiante políticamente hablando, te estoy hablando de los años 50, 60, Mariano Yela estaba 6 meses en la Universidad Complutense y otros 6 en la Universidad de Lovaina dando clase. Ya, no sabía. Entonces, él iba y venía. Él estaba para Claro. allá y para acá y traía cosas
y las dejaba aquí y aprendía más y las traía. Es decir, hacía como de chico de los recados, ¿no? Para que nosotros tuviéramos las últimas novedades. Lovaina fue otro enorme centro Sí, universitario europeo, ¿no? Que irradió conocimiento a todo el mundo, no solamente en Europa, creo. sí, Y sí. cuéntame, luego te dedicaste mucho tiempo a la enseñanza del Roger. Cuéntame un poco de eso. Pues Y mira, también tu contacto con Exner. Cuéntame que fue finalmente el que más, digamos, influencia tuvo en tu desarrollo posterior. sí, yo empecé, como te digo, con María Eugenia Romano, me quedé un poco pasmada cuando vi las láminas y cuando vi eh, aquella cosa tan rara de que de ahí se pudiera sacar algo sobre cada sujeto, ¿no? Pero luego, cuando empecé ya la formación en la Sociedad Española de Rochard, pues ya me fui dando cuenta de cómo funcionaba y de lo complejo que era, de lo difícil que era y de las pocas aspiraciones que había para tratarlo como una bola de cristal. ¿Eh? Es decir, que era cuestión de trabajo, no de inspiración divina. Entonces, a mí me fascinó el Rocha, me fascinó. Me parecía imposible que alguien pudiera inventar eso, porque además la genialidad de Hermann Rochard no fue usar las manchas de tinta, No. sino entender que a través de la percepción cada uno dejaba su alma allí. Y codificarla. Exacto, exacto. ¿Eh? Entonces, yo estaba fascinada con el test. Y se me ofreció la posibilidad de dar clase en la Sociedad de Rochard. Yo en aquel momento no podía, mis hijas eran muy pequeñitas todavía, yo estaba a salto de mata para acá y para allá, corre para acá, corre para allá, por eso ahora estoy tan encantada sin hacer nada, ¿sabes? Entonces, mis hijas eran muy pequeñas, yo no podía encargarme de aquello y entonces no lo acepté. Pero luego yo escribí, después de conocer a Exner, que para mí también fue otro flash, ¿no? Porque él ponía como la organización eh, estadística que permitía considerar al Rochard como una prueba científica y que permitía justificar una serie de cosas que solo con los datos cualitativos no se justificaban. ¿Mm? Exactamente. Entonces Hay que yo... recordar, perdón, que el propio Roger introdujo la estadística. La palabra estadística en el psicodiagnóstico se repite con una frecuencia notoria en las primeras páginas, o sea, con una Claro, estadística mucho menos sofisticada que la que claro, claro. utilizamos ahora o la que utilizó Exner, pero la idea de estadística comienza con el propio Roger, que pone Por mucho supuesto, énfasis qué es el criterio por para supuesto. conocer, digamos, el significado o las Mira, yo hice, posibilidades de algunos. Dime. hace unos años me pidieron los de la Sociedad de Rochard que diera la conferencia inaugural del Congreso Anual que se celebraba en Madrid. Y entonces yo preparé una charla donde intentaba explicar la propia historia del test. ¿Eh? El pasado, el presente y el futuro. Entonces me estuve documentando y, claro, el Rochard nació en 1921 y 6 meses después, en junio creo que fue de 1922, muere su autor. No le dio tiempo, no le dio tiempo a desarrollar todo lo que había allí, ni mucho menos. ¿Eh? ¿Qué ocurrió? Que era un momento en el que el psicoanálisis estaba empezando su expansión.
Y Zúrich, que era de donde había nacido Hermann Rorschach y donde había estudiado y donde vivía, era una ciudad muy activa, donde la asociación psicoanalítica era muy poderosa. Allí estaba Jung, en Zúrich. Sí. Y entonces Rorschach tenía mucha relación con ellos, iba a dar conferencias o le pedían que hiciera no sé qué, pero nunca fue psicoanalista. Y según su mujer, que era médico también, decía en una conferencia, ni siquiera se dejó psicoanalizar cuando todos le decían que era necesario. Así es, sí, se negó, sí, sí. Pero la expansión del psicoanálisis ayudó mucho al Rorschach a extenderse. Esa fue la parte positiva, porque se dio a conocer en todo el mundo, pero la parte negativa fue que se quedó como adscrito exclusivamente al psicoanálisis. Y entonces, uno de los errores que cometimos o cometieron todos los rorschachistas fue dedicar atención casi exclusiva a los elementos cualitativos. No sé si Sí, desconectada, pero especulativas, demasiado, efectivamente. sí, demasiado intuitivas a veces, ¿no? Exacto. Por eso es muy necesario que el propio Rorschach pone muchísimo énfasis que Claro, la interpretación de cada índice debe estar relacionada por la comparación estadística con grupos etiológicos. claro. Entonces, siempre la estadística estuvo desde el inicio presente en Sí, Rorschach y sí, 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 no es un sí. pecado contra nadie, ni es ir contra No, no, nadie, ni contra una teoría, ni contra la otra, es al simplemente revés, un, ¿no? es integrar, es Sí, sí. integrar la propia riqueza del test. Yo siempre me acuerdo de Exner cuando decía, solo Clover puede hacerlo. Ya, Y yo le decía, ¿y vamos a, Pedro Pérez? y Pedro, Ellos, porque eran sí, absolutamente extraordinarios en eso. Pero nada yo una más. vez le pregunté a Exner en un congreso cómo era que Clover extraía o obtenía sus hipótesis interpretativas. Y John fue muy claro conmigo, él me dijo, nadie lo sabía. Él un día venía y me hacía siempre un gesto con la mano que nuestros auditores no van a poder ver, pero un gesto que salía de adentro hacia afuera y ya la tenía Sí, sí, armada o sea, era un proceso absolutamente personal. interno, Sí, sí, introversivo, digamos, así, donde sí, sacaba la hipótesis armada. Y yo sí, decía, bueno, yo iba entre esa gran intuición extraordinaria que obtenía y Beck, que sí. es para Era mí lo contrario. Sí, que era, bueno, era un gran psicoanalista, profundo psicoanalista, pero además introducía, continuaba la tradición estadística exacto, de Roger, ¿no? exacto. Sí, sí. Retomamos nuestra entrevista, perdón, pero me Sí, apasioné. no Este, pasa nada. eh, Estupendo. quiero preguntarte, Conce, de todas las investigaciones y temas y estudios del Roger, ¿cuáles fueron las que a ti te apasionaron más? ¿O te interesaron más? ¿O ¿Qué resultaron como hiciera yo que digamos, que hicieras tú con las que hayas tenido contacto en tu trabajo, tanto como docente como investigadora y estudiosa del test? ¿Cuáles son los temas o las investigaciones que más te han atraído? Pues fíjate, yo creo que fue esa integración, los estudios que consiguieron integrar los elementos cuantitativos y cualitativos de la prueba, porque esa es la verdadera naturaleza de esta prueba. No, no Es es así. solo lo cualitativo, no es solo lo cuantitativo, eso es empobrecerla. Pero fíjate, cuando Exner publicó, no me acuerdo en qué año fue, eh, los primeros estudios que él había hecho sobre agrupamientos de variables, las Sí, los clusters. relacionadas con tal, las relacionadas con cual, tal.
Sí, Yo estaba haciendo mi tesis y que me la estaba dirigiendo María Eugenia Romano. Todavía sí. no se había muerto. Y yo quise hacer la tesis y ella me dijo que sí, porque en aquel momento el Rochar estaba como anatemizado en la Universidad Española, era cosa de locos, ¿eh? De que, ¿Por qué? pues porque acceden a los puestos de profesor universitario los mediocres a veces, ¿eh? Y los mediocres nunca dejan de ser mediocres, ¿eh? Sí, tal cual. Entonces, entonces, ella me dijo, ¿por qué no hacemos la tesis sobre la estructura factorial del test de Rocha? Y yo le Muy dije, María bien. Eugenia, no tengo ni idea de estadística, ni sé cómo hacerlo. No importa, no importa. Yo busco estadísticos que te ayuden y tal y cual, y no sé qué. Digo, vale, pues vale. Bueno, pues al final una de las personas que me ayudó con eso fue la que acabó siendo mi directora de tesis, porque María Eugenia se había muerto 2 años antes de que yo lo pudiera presentar. ¿Y quién era esa otra persona? Era Elena García Alcañiz, que daba estadística en la Ah, Complutense. Entonces, ella no tenía ni idea de Rocha. Yo no tenía ni idea de estadística. ¿eh? Y entonces ella fue, yo le daba los datos, eh, primero tardé 9 años en reunir un montón de protocolos y cuando ya los tenía, pues los iba metiendo en unos ordenadores que a mí me daban miedo. Te estoy hablando de los años 70, principios de los 80, que no existían las cajas estas que tenemos ahora en las casas sí, ni nada, ¿no? sí. Yo me iba al centro de cálculo de la Universidad Complutense y había allí unos mamotretos que daban miedo, parecían de ciencia ficción, y yo Sí. metía los datos, plin, 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 y aquello, cuando Elena le aplicó el programa estadístico eh, que acababa de salir, que era El primero. el Nova Más, pues la máquina organizó las variables que eran exactamente igual que los agrupamientos de Exner. Qué notable. No lo sabía eso. ¿eh? Las, los problemas situacionales, decía, y ponía la M pequeña y la Y. Y Qué dije, notable. pero esto cómo lo han hecho. ¿Cómo, ¿Cómo han llegado a esa? Bueno, pues no me digas cómo porque no lo sé explicar, jamás lo entenderé, pero eso pasó. ¿eh? Lo cual significa que es una prueba que puede someterse a procesos externos Exactamente, y que, exactamente. y que no se trata de buscar no sé qué, sino de aplicarla bien, de corregirla bien y de luego casar unos datos con otros. Exactamente. Tú tienes un libro publicado que ha servido y sirve para el aprendizaje y el estudio del sistema comprensivo, y esto desde hace ya una buena cantidad de años. Es un libro muy riguroso y muy ligado realmente a, al pensamiento de Exner, digamos. Ahora, Mm. me encantaría que pudieras como contarme un poco la experiencia de ese trabajo. Bueno, la experiencia de ese trabajo fue que yo necesitaba un texto para poder organizar las clases. Exactamente, sí. Entonces pensé que lo mejor era ir eh, siguiendo los agrupamientos que había expuesto Exner a la hora de interpretar un protocolo, seguir un orden, seguir ese orden. Entonces me dediqué a buscar documentación, aparte de en los libros de Exner,
en otros sitios para que no fuera una simple traducción, sino un compendio de algo más rico, ¿no? Sí. Y entonces recuerdo que Pedro Pérez me dejó un libro, no me acuerdo ni de quién era, pero que era muy bueno, que reflexionaba sobre las cosas y tal. Y entonces fui haciendo poquito a poco con el esquema de primero este agrupamiento, luego el otro, para podérselo explicar con la mayor claridad posible a los alumnos. La finalidad fue esa. Ya. Y es un libro efectivamente muy ordenado y claro, muy bien escrito, muy claramente escrito para el tanto que se inicia como para el que conoce ya un poco más, ¿no? Claro, Y de, porque de todos esos clústeres y configuraciones, a ti personalmente, ¿cuál te maravilla más? ¿Cuál te produce más sorpresa o pues no interés? lo sé, porque realmente cuando los piensas desde dentro son pura lógica. Quiero Sí, decir, es pura lógica que dos variables que miden emociones inestables aparezcan juntas. sí. Ahora, ¿por qué aparecen juntas? ¿Cómo sabe la M encontrarse con la I? Son una más intelectual y otra más afectiva, ¿eh? Pero son las dos variables inestables. Entonces, dices tú, bueno, ¿y esto por qué se produce? Eso yo no lo sé explicar, ¿eh? Y esa es, Sí, y esa es una de las riquezas de esta prueba, que siempre te exactamente, sorprende, que nunca te aburre. exactamente, exactamente. Y Mira, dime, dime, sí, no te oigo. solamente una anécdota, en los últimos años que yo ya estaba, bueno, ya cansada, ya me había jubilado de todo, menos de los cursos de Rocha, me decía mi marido, pero déjalo ya, mujer, déjalo ya. Y yo le decía, no puedo. ¿Pero por qué? Porque yo amo al Rocha. Decía, ¿y sabes por qué no quería? Porque no había nadie que lo continuara. Y me daba mucha Eso es pena mucha pena, eso es muy duro para un profesor. que en España no hubiera nadie que continuara ese trabajo. Y de repente, un grupo de exalumnos míos deciden organizar cursos de Rochard en el Colegio de Psicólogos. Ah, y ahí comenzó de nuevo. Pues, ya está, ya tengo a quien dar la antorcha. No sé Es si conoces, realmente es muy importante. no sé si conoces Eh, a Ana Fernández Manchón, claro es un que sí, encanto, es una dulzura de persona. uh, sí, un Pues encanto de persona. ella fue alumna mía y ahora Antonio Carlos Martín, toda esa gente Sí, fue alumna mía. Y entonces claro, yo vi el cielo abierto. Digo, ya está, ya tengo a quien dejar la antorcha y la llamo y le digo, exactamente. es que me daba tanta pena que se perdiera esta prueba extraordinaria solo porque los profesores de universidad de nuestro país son tan mediocres que no saben nada, ¿eh? Y los alumnos son cada vez más vagos, ¿eh? Entonces quieren, como dice un amigo mío, quieren terapias y pruebas microondas. Ah, Rápido. buenísima expresión, brillante expresión. Pero fíjate que yo comparto y comprendo muy claramente la sensación de poder mantener viva la llama de pensamiento y de las preguntas Sí, alrededor de un tema al cual uno ha dedicado su vida y en el cual uno cree profundamente. Pero fíjate que en realidad Roger no fue lo que no pudo hacer. O claro, sea, no tuvo tiempo de hacerlo. Y sin embargo, hemos venido todos nosotros a sí, recuperar ese fuego sagrado, en cierto sí, modo, ¿no? A veces esas grandes, no siempre sucede, pero esas grandes ideas, esos grandes misterios
Roger, como tú has dicho también, introduce algunos grandes misterios que funcionan, pero que todavía no sabemos bien del todo, porque Claro, en parte sí, pero en parte todavía quedan algunas explicaciones por ser dadas. Y entonces, esas grandes ideas a veces se expanden más allá de situaciones puntuales, de mediocridades universitarias que están en todo el mundo. sí, sí, Y bueno, vinieron los, bueno, vino Miray López, lo vuelvo a sí, recordar, pero bueno, sí. y los primeros, Juarros, y bueno, y se Es que, siguió una tradición expandiéndose afortunadamente para todos nosotros. Dime, ¿cómo verías tú el futuro del Roger? pues tiene muchos riesgos de desaparecer. Eh, es como todas las cosas artesanales y que requieren esfuerzo y que requieren paciencia y que requieren mucho amor por la tarea. ¿Mm? Entonces, tanto para ser profesor de algo así como para ser alumno, hay que echarle mucho valor en estos tiempos. ¿Eh? Porque claro, la gente quiere cosas rápidas. La gente quiere, como decimos en un refrán muy nuestro, soplar y hacer botellas. ¿Eh? Ya. Yo soplo y ya me sale la botella, ya está. Y el Rochar es todo lo contrario. Es decir, el Rochar no está de moda. Porque lo que le ofreces al alumno es mucho esfuerzo, un aprendizaje duro y lento, a cambio de la belleza que supone crear al final un retrato lo más fiel posible de esa persona. Pero yo me imagino, por ejemplo, en historia del arte, cuando Velázquez pintaba. Supongo que los alumnos querían aprender con él para llegar a ser Velázquez, y, y, y tal y cual. Pero si hoy le ofreces a un chaval joven pintar como Velázquez, probablemente no le interesa. Le interesa más pintar con un spray y una pared. Yo qué sé. Es que eh, la cultura ha llegado a mucha población, afortunadamente, que antes no llegaba, pero también se ha simplificado demasiado. Y las cosas difíciles, yo lo digo por los alumnos cada vez eran menos, y cada vez había menos alumnos que se dedicaran a trabajar con Rocha. Y muchos de los que se han formado y bien formados, luego dejan de usarlo, porque Eso les es una parece muy enorme pena. difícil. Es una tristeza, pero es así. Y la vida como que va evolucionando hacia lo simple, hacia lo concreto, hacia lo fácil. Bueno, pero Velázquez sigue estando ahí, para admiración de los siglos posteriores. Me Sí, encanta sigue la estando ahí, comparación de pensar que el Roger es como Velázquez, ¿no? claro, pero sigue estando ahí, pero hay pocos ya que vayan a ser como él, o ninguno, En estos ¿sabes? días oí una anécdota de Dalí. Dalí comentó que en una entrevista que le hacían, que un periodista, estando él con Cocteau, le pregunta, dígame, señor Cocteau, usted, si hubiera un incendio en el Museo del Prado, ¿qué cuadro salvaría? Y Cocteau, con ánimo provocativo, dijo, yo salvaría el fuego. Y entonces Dalí, que estaba a su lado, dijo, yo en cambio salvaría el aire, y en particular el aire de las meninas de Velázquez, que es uno de los aires de mejor calidad
que se encuentran en el museo o en el Sí, mundo, sí, probablemente. sí, Y sí, sí. entonces me pareció un momento de genialidad realmente de Dalí. Y yo creo que podríamos hacer la comparación con el tema que estamos tratando, y es que Claro, efectivamente el Roger, con esa riqueza, es, con claro, esa articulación, con ese fundamento, logra esa un aire integración, es, alrededor, claro, y esa un, un- integración de muchos datos. Mira, ahora que lo un aire dices, alrededor de las personas con una capacidad claro, que ninguna otra técnica tiene. ¿Qué comparar ibas a un, decir, perdón? ahora te lo cuento otra vez, pero comparar un Rothschild con un cuestionario Ah, es bueno. como comparar una obra de arte con un bote de plástico. ¿Eh? Es decir, es que no tiene nada que ver. Pero No, a mucha totalmente. gente le interesa el cuestionario. ¿Por qué? Porque es más fácil, Ya, sí. ¿sabes? Entonces, Pero esa es hay una, espíritus, hay espíritus para todo. Hay gente que se conforma con el afortunadamente, bote de plástico y claro, hay otros que amamos el aire de Roger o el aire pintado por de Velázquez. Velázquez. Mira, has estado en el Museo del Prado, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ahora Las Meninas está en una sala enorme. Ah, pues entonces a lo mejor lo viste como lo vi yo por primera vez. Sí. Era una maravilla. Mira, ahora lo han puesto en una sala enorme, con lo cual destaca mucho, cabe mucha gente a la vez viéndole y tal y cual. Pero la primera vez que yo fui al Prado, cuando tenía 20 años, estaba en un cuartito muy pequeño, solo ese cuadro, Las Meninas. Y en la pared de enfrente había un espejito pequeño que tú te colocabas y veías el cuadro en el espejo. Y Brillante en, y como reproduciendo la escena. y en el espejo te daba la sensación de que podías andar entre las figuras. Era una cosa maravillosa. Una No sé, genialidad absoluta. pero no sé a qué idiota se le ocurrió ponerlo ahora en la sala grande. Qué pena, qué pena. Pero en verdad nosotros jugamos a lo mismo, a tratar de entender el aire que habita en ese maravilloso instrumento, ¿no? Exacto. Concepción Sendín, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dado. Ha sido un inmenso placer escucharte. Te dejo comprometida para otro futuro podcast para hablar de algunas cosas más, por ejemplo, de la personalidad de Exner y de algunas características. Tú estuviste cerca y lo trataste quizás con más asiduidad que otros, pero al menos en nuestra entrevista de hoy te agradezco tanto el tiempo y también la síntesis y el encanto con que nos has hablado de tu experiencia y del test. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Cuando quieras ya sabes dónde estoy. Estoy vaga, ¿eh? Estoy muy vaga, pero siempre tendré un ratito para charlar contigo. Muchas gracias. Igualmente, te deseo lo mejor.